Bienvenidos a este su tiempo devocional. Esperamos y anhelamos con todo nuestro corazón que la palabra de Dios penetre en la profundidad de nuestro corazón y podamos ver en realidad lo que menciona la Escritura. Hoy hablaremos un poco con respecto a nuestra fe. Y dentro de la fe existen mitos inclusive. Y es importante que nosotros podamos ver la realidad de lo que significa verdaderamente fe. Pues como muy bien sabemos todos, fe significa creer. Y hasta aquí muchos, entonces podríamos llegar a una conclusión y aún con respecto a mis creencias, ya pensamos que es suficiente. Muchos inclusive con respecto a hay algo de esa naturaleza humana en cada uno de nosotros en donde hemos permitido la superstición, y es la superstición que nosotros hemos traído inclusive a la misma iglesia. Hemos traído la psicología, hemos traído todo lo que es el tema emocional y lo hemos llevado precisamente al Evangelio para poder creer que todo lo que yo, puede sonar redundante, que todo lo que yo crea, eso voy a obtener y eso voy a lograr. Pero la pregunta que nosotros vamos a hacernos en este día es, ¿realmente eso es fe? Porque yo recuerdo cuando muy niño entré a una tienda y entré con el pensamiento, debajo de esta mesa, debajo de esta silla, me voy a encontrar dinero. Y entré como con ese deseo en la profundidad de mi corazón y ese era mi anhelo, esa era mi fe en ese momento, que cuando entré a aquel lugar no me encontré dinero, pero sí me encontré una cadena de oro. Y esto quizás lo lleva a uno como que a pensar que lo que nos enseñan en el mundo es que todo lo que tú desees, eso se hará una realidad. Y llegamos a los pies de Cristo pensando de la misma forma. Ahora, el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, en el versículo 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y es importante empezar desde aquí a analizar algo, y es que yo tenía una fe, pero vuelvo y repito, una fe que se construía fuera de Cristo, que es la superstición, y bajo eso consideraba inclusive mi futuro. Pero cuando la palabra de Dios me menciona que la fe viene del oír, y me dice que el oír es la palabra de Dios, entonces no me queda nada más que ir a la escritura para entender qué es lo que realmente el Señor está mencionándonos. Si nosotros vamos inclusive a Hebreos, al capítulo 11 nos habla con respecto a la fe y nos habla con respecto a los héroes que vivieron aferrados a la promesa. Y eso es importante resaltar, la promesa. Ellos estaban esperando a alguien y era el Mesías. Por eso el autor a la carta a los Hebreos decía, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hasta aquí este primer versículo suena hermoso y suena maravilloso porque es la certeza de lo que yo espero, de lo que yo quiero, ¿cierto? Y estoy convencido de que se hará una realidad, aún inclusive aunque no lo pueda ver. Y eso es lo que han traído a las iglesias. Pidan y se les dará, tengan fe. Si no se nos da, si no sucede, entonces no tenemos fe. Aquí lo que la palabra del Señor nos está tratando de indicar que no es precisamente si yo deseo una casa, al otro día la tendré. O que si yo pido un carro del color tal, el modelo tal, el estilo tal, con la placa tal,
así me sucederán las cosas. O que si salgo a la calle y como necesito dinero, así como me sucedió de niño, entonces me voy a encontrar dinero. O que voy a ir a pasar la tarjeta a la cuenta, esa que está desocupada, y voy a mirar, porque probablemente habrán unos milloncitos. Pero es la superstición la que nos mueven allí, porque detrás de eso inclusive dicen, y si siembran o si pactan, será inclusive mucho mejor, será más fiable. Pero no es lo que la palabra del Señor está diciendo. Dice, la fe es la certeza. ¿En qué es lo que realmente tú crees? ¿Tú tienes la certeza de esa promesa a la que estos héroes esperaban? ¿Estás convencido de lo que no se ve? Estamos hablando realmente de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que yo tengo la certeza de que Él volverá inclusive una vez más, que aunque no lo pueda ver, tengo realmente esa convicción. Y allí el autor a la carta a los Hebreos empieza a expresar aquellos que realmente recibieron esa aprobación. Vemos, por ejemplo, pongamos a Abel. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía hablaba. Allá notamos algo muy importante. ¿Por qué tenía fe Abel? Por un sacrificio. Ahora, ¿en quién creemos nosotros realmente? En Cristo Jesús, aquel que ha hecho ese sacrificio. Veamos otro ejemplo por allí en el versículo 7, dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Quién es la justicia si no es Cristo Jesús? ¿Y quién es el que trae salvación si no es Cristo Jesús? Un hombre que se estaba preparando, estaba haciendo la voluntad de Dios porque tenía temor hacia el Señor, pero dice la palabra del Señor que él lo hizo porque no, o sea, dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y se remetía precisamente a Cristo Jesús. Y vemos que por medio de él hay salvación, y vemos que por medio de él opera la justicia. Veamos a Abraham, versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, es decir, la tierra de Canaán, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propia, fue considerado fiel a aquel que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que estaba a la orilla del mar. Y aquí podemos darnos cuenta que la promesa que Dios le había dado a Abraham con respecto a ese nacimiento, con respecto a Isaac, tiene que ver con la simiente, tiene que ver con aquel que iba a venir, tiene que ver con aquel que iba a venir de la tribu de Judá, tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es tu fe? Mi fe es Jesucristo. Estoy convencido de eso. ¿Cuál es mi certeza? Que aunque no lo pueda ver, mi esperanza está allí en el reino de los cielos, en la ciudadanía celestial. No estoy mirando las cosas materiales ni terrenales que me pueden desviar y apartar inclusive del propósito del Señor, sino estoy mirando en aquel que verdaderamente creo, en Jesucristo de Nazaret. Ahora, fe significa confianza. ¿En quién confío? En Cristo Jesús. Creo que es la verdadera fe que nosotros podemos tener.
a Cristo Jesús en nuestro corazón. Saquemos todos esos mitos de cada una de nuestras vidas y dejemos de estar pensando fuera de la voluntad de Dios. Mantengámonos firmes en sus propósitos y si tú le crees, Él cumplirá sus promesas. Y de las promesas que te estoy hablando es con respecto a esa salvación que es mucho mayor que inclusive las cosas terrenales. Desgástate por vivir una vida aferrada al Señor, cumpliendo y obedeciendo con todas las cosas que Dios te demanda y confía en lo que verdaderamente Él ha prometido, que es tu eterna redención. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que tengan un maravilloso y hermoso día.